en el ámbito de la provincia de San Luis está en marcha. Con la media sanción en la Cámara de Senadores esta semana de proyectos de ley, de proyectos de códigos de procedimiento, ha dado, digamos, un medio paso más hacia la implementación de las modificaciones que se pretenden realizar, aunque faltan todavía los proyectos para completar lo que se ha anticipado oficialmente que acontecerá. Les dije que hicimos nota incluso con el senador Garro esta semana. En el Senado, en una sola sesión, le dieron media sanción al proyecto de ley orgánica de la justicia, que establece las nuevas formas en que va a funcionar la justicia. Le dieron media sanción al proyecto de funcionamiento del Ministerio Público y además le dieron media sanción a dos códigos de procedimiento. El código de procedimiento en materia penal y otro vinculado con las cuestiones de familia. El sindicato de los empleados judiciales puntanos ha advertido que no comparte, ha reiterado en realidad que no comparte lo establecido en la Ley Orgánica de Administración de Justicia que obtuvo esta media sanción esta semana. Ha dicho que no fue recibido para poder plantear sus inquietudes ante los senadores y que insistirá en el tema en la otra etapa, en la legislatura provincial, que es la Cámara de Diputados. Tengo comunicación con José Durán, que es el secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales Puntanos. Durán, gracias por atenderme. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Mario. Saludos. Este, ¿Por qué no están de acuerdo ustedes con la ley orgánica de administración de justicia que ya tiene media sanción en el Senado? Bueno, nosotros el año pasado, cuando se crearon estas comisiones para la reforma de los códigos y de la ley orgánica, nosotros entendimos que los códigos no debíamos participar, ya que, bueno, eso es una cuestión muy técnica, pero sí en la ley orgánica de administración de justicia, que es la que determina el funcionamiento del Poder Judicial. Es por eso que nosotros le solicitamos en primer término al Superior Tribunal formar parte de esa comisión. Ellos nos contestaron que no dependía de ellos. Nos comunicamos con el programa Justicia, dependiente del Ministerio de Gobierno y de Justicia de la provincia, y ellos empiezan el tratamiento. El gobierno no nos contesta. Cuando nosotros pedimos la audiencia con el ministro Filomeno, ni siquiera nos contestaron la nota. Sí nos invitan a exponer cuáles eran los puntos que nosotros queríamos modificar en la presente ley. Nosotros a ciegas estábamos en el medio de la pandemia, en la época de aislamiento. Las reuniones eran de manera virtual. Nos invitaron a exponer cuáles eran los puntos que nosotros queríamos modificar. Nosotros lo hicimos. De esos puntos que nosotros solicitamos, al final no se modificó ninguno. ¿Modificar del anteproyecto de ley o de modificar de la ley que está vigente? Modificar de la ley que está vigente. O sea, ustedes no conocían el proyecto, el anteproyecto. Nosotros no conocíamos el anteproyecto. Además, esa comisión había sido formada por miembros del Superior Tribunal, por miembros del Colegio de Abogados, por miembros del Colegio de Magistrados, y no así el sindicato, que es la que le afecta en su mayoría esta ley, porque es el funcionamiento del Poder Judicial. Nosotros habíamos solicitado que el último escalafón de la carrera administrativa, que es la de prosecretario, sea considerado funcionario del Poder Judicial. Esto así lo hicimos, lo solicitamos, porque en el resto del país los prosecretarios, inclusive hasta los jefes de despacho en algunas provincias, son funcionarios del Poder Judicial. Recordemos que ellos tienen una responsabilidad mayor, que tienen firma, que tienen a cargo muchos trámites de cada dependencia, y
lo que se ha votado en esta ley, como quedó establecido en la ley, para ser prosecretario deben ser abogados en un plazo de 5 años. Es lo que dice la nueva ley. Nosotros no ingresamos al Poder Judicial como abogados, ni para ser abogados, nosotros somos administrativos, y creemos que se corte el derecho porque tenemos un montón de prosecretarios en la actualidad que no son abogados. Disculpe, Sí. Durán, explíqueme por qué quieren considerar funcionario del Poder Judicial al prosecretario. No, esto es lo que no entiendo. ¿Cuál sería la Por la, diferencia? no, no, la primera diferencia que hay, Mario, es que los funcionarios del Poder Judicial se jubilan con el 82% móvil, como casi ninguna persona en la Argentina. En todas las provincias argentinas los prosecretarios son funcionarios, y aquí en San Luis, cuando se accedió a los funcionarios del Poder Judicial, se dejó afuera a los prosecretarios. Esto fue en la redacción de la anterior ley, de la que está vigente. Ajá. Como le digo, en todas las provincias argentinas los prosecretarios son funcionarios del Poder Judicial por la responsabilidad funcional que ellos tienen. O sea, no están en el escalafón que están ustedes. No, no, siguen siendo empleados administrativos, ingresan igual que nosotros, pero al llegar al último escalafón, que es el del prosecretario, pasan a ser funcionarios. Ajá. Nosotros habíamos solicitado que el prosecretario sea funcionario del Poder Judicial, y la comisión agregó que para ser prosecretario del Poder Judicial había que ser abogado. Ese fue el primer cambio que nosotros habíamos solicitado y que vemos que no salió como lo habíamos solicitado. Y si la ley Todo es, llegara a salir como está prevista, el sí. caso de los prosecretarios que no son abogados y no se reciban en el transcurso de los próximos 5 años como abogados, ¿qué va a pasar con ellos? No van a llegar al último cargo administrativo, que es la aspiración que todos tenemos cuando ingresamos al Poder Judicial, es completar la carrera administrativa. Uh-huh. Pero ahí, bueno, va a quedar una parte que en la actualidad es prosecretaria, que no es abogado. Si bien nosotros creemos que en el país la tendencia de los trabajadores judiciales es que son abogados, porque con la cantidad de matriculados que hay en la provincia de San Luis, y cuando se presentan a los concursos de ingresos, ya estamos viendo desde el año 2012 que todos los que ingresan, o la gran mayoría, son abogados porque quedan primero en los órdenes de mérito. Claro. Pero hay un montón de administrativos que no son abogados y que no van a poder completar la carrera cuando en realidad cuando uno ingresa, sea abogado o no, ingresa a tareas administrativas. Por ejemplo, los compañeros abogados que nosotros tenemos de administrativo, ellos no cobran el bloqueo del título que sí cobran los funcionarios magistrados. Esto quiere decir que a pesar de no poder trabajar, digamos, afuera de abogado, no se paga el bloqueo del título, porque lo que nos dicen es que nosotros somos administrativos, Uh-huh. no magistrados ni funcionarios. Uh-huh. Otro de los puntos que nosotros habíamos presentado era la necesidad de que se nos explique si pasando al sistema acusatorio en materia penal, con toda la modificación que implica esto, y el cargo y la creación de nuevas dependencias y de nuevos cargos, como ser los ayudantes fiscales, los ayudantes defensores, con qué presupuesto se iba a hacer esto, ya que a nosotros nos preocupa porque los 20 o 25 trabajadores judiciales que han dejado de formar parte del Poder Judicial no han sido reemplazados. Entonces tenemos cada vez más causas con cada vez menos gente, y en el presupuesto 2021 que corresponde a la justicia no está
contemplado la creación de todos estos juzgados y sí en la ley. Ese era otro de los temas que nosotros teníamos para solicitar que se contemple. Y respecto de la observación que formulan ustedes sobre esos nuevos funcionarios que habrá, que según lo que nos explicó el doctor Garro, van a ser dependientes del Poder Judicial, Sí. que van a pasar a trabajar como ayudantes de fiscales y de los defensores en las comisarías. Sí, bueno, eso lo que establece la ley es que interdure todo el proceso de selección que debe llevar a cabo el Consejo de la Magistratura, los va a designar el Poder Ejecutivo de la provincia. Ajá. O sea que todo eso nosotros creemos que tenemos un montón de compañeros abogados que concursan reiteradamente para ser funcionarios del Poder Judicial. Podríamos haber nosotros aportado y que sea el Poder Judicial el que designe a todos esos funcionarios. La nueva ley establece que los va a designar el Poder Ejecutivo. Quiero conocer si el hecho de los reclamos que formula el sindicato de los judiciales puntanos no podría implicar, digamos, de alguna manera, modificar el curso, digamos, de mejoramiento del servicio de justicia, que según dicen es lo que se persigue con la ley. No, nosotros estamos de acuerdo que la ley debe ser para mejor, que el justiciable necesita que la justicia sea mucho más rápida, mucho más eficiente en los reclamos. Ahora, yo lo que le pregunto, Mario, es si no está establecido el presupuesto para hacer todo esto en estas leyes, con qué dinero se va a hacer, y además nosotros no estamos entorpeciendo la creación de estas leyes, sino que estamos pidiendo que no perder los derechos que nosotros ya teníamos. Por ejemplo, que el administrativo llegue a su último escalafón. Por eso ustedes hacen hincapié en el convenio colectivo, que no lo ven incluido en la ley. El convenio colectivo de trabajo, Mario, nosotros hace muchos años que venimos trabajando en eso. Nosotros hemos tenido muchas reuniones, se crearon comisiones para el estudio de esto. En el medio de la pandemia se modificó, se cambió al Superior Tribunal en pleno. Nosotros intentamos que sea incluido en la ley. Nosotros lo único que queríamos era que dijera la ley que podía celebrarse entre el Superior Tribunal y el sindicato. La ley lo dice, pero hace una salvedad de la ley que dice que mediante ley especial. O sea que si nosotros quisiéramos activar ese convenio colectivo de trabajo, habría que legislarla nuevamente, cuando nosotros creemos que en esta ley podría haber dicho directamente que se podía celebrar el convenio, que no hace falta, si no lo querían celebrar, ni que lo celebremos, pero que quede abierta la posibilidad de que en algún momento algún superior tribunal y algún sindicato, ya no estaríamos nosotros, supongamos, pero que se pueda hacer. Con esto lo que ellos hacen es cerrarnos las puertas, porque es muy difícil volver a tener estado parlamentario para sacar una ley, cuando se ha hecho una reforma inmensa en materia judicial, directamente agregarlo a esta ley. Esos son los puntos que nosotros sí, tienen ustedes observaciones. Hemos solicitado, y no creo, como fue la pregunta que usted se hace, y para que la gente se quede tranquila, nosotros no queremos entorpecer la ley. Nosotros queremos que esto funcione de la mejor manera, pero no queremos regalar los derechos que nosotros ya tenemos. A nosotros nos costó muchos años tener compañeros que llegaran en la última categoría. Cuando el sindicato hace la nueva estructura en el año 2010, yo no estaba en el sindicato, pero el sindicato fue el que, junto con el Superior Tribunal de ese entonces,
modificaron las estructuras y permitió que muchos compañeros nuestros que no tenían ascenso desde hace 15 años llegaran en esa última categoría. Bueno, nosotros ahora no llegaríamos porque hay un punto que establece que los prosecretarios deben ser letrados. José Durán, muchísimas gracias por la información, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Mario, un saludo de la audiencia. Le mando muchos saludos, ¿eh? Muchas Igualmente, gracias. hasta luego. El secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales Puntano, José Durán, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad.